Si sos como la mayoría de los cristianos, en algún momento seguramente te habrás preguntado, ¿yo tengo algún don del Espíritu Santo? ¿Será que le dio el Espíritu Santo dones a los demás, pero a mí no? ¿Será que yo tengo algún don? ¿Qué es un don? Un don es un regalo del Espíritu Santo. Don quiere decir regalo. Y es una capacidad que nos da el Espíritu Santo para servirle. Nadie le puede servir al Señor en la fuerza humana porque somos muy limitados. Por eso el Señor promete darnos dones. El Espíritu Santo da dones que son capacidades. Y tal vez algunos digan, pero yo no sabía que tenía ese don, o por lo menos no me doy cuenta. Uno puede tener en la casa algunas cosas que no se da cuenta ni se acuerda que tiene, pero un día, haciendo orden en la casa, revisa, mira, yo me había olvidado que tenía este regalo tan valioso, y lo descubre. Pero si un día recibiste a Cristo en tu corazón como tu único y suficiente Salvador y Señor, si le confesaste arrepentido tus pecados, ¿qué ocurrió? El Señor te dio la vida eterna, la salvación de tu alma. El Espíritu Santo entró a vivir dentro tuyo, te selló como propiedad de Dios. Eso todavía no es la llenura del Espíritu Santo. Y durante el tiempo de Pentecostés hemos desarrollado toda una serie de mensajes sobre la llenura del Espíritu Santo. Y hemos dicho algunas cosas como, por ejemplo, que cuando uno está lleno del Espíritu Santo se manifiesta el fruto del Espíritu. ¿Qué es el fruto del Espíritu? Lo que el Espíritu Santo produce en un cristiano. Y ustedes saben que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Y para qué sirve eso? Eso no es para servirle. Eso es para identificarnos con Cristo, para ser parecidos a Cristo. Cuando la gente nos ve y descubre que tenemos ese fruto en nuestra vida, se da cuenta que hay algo diferente. Eso ocurre cuando nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, cuando lo buscamos, cuando le pedimos, cuando todos los días tenemos comunión con Él, meditamos en su palabra, lo buscamos, que Él nos llene, empieza a fructificar el Espíritu en nosotros. ¿Y cuánta necesidad tenemos de tener amor entre nosotros, de tener gozo? En este tiempo de crisis y de dificultad, ¿cuánta necesidad tenemos de gozo? Ese gozo no depende de las circunstancias, sino del Espíritu Santo. El gozo, la paz, la paciencia. ¿A quién le falta paciencia? Más de una mano se van a levantar, ¿no es cierto? Paciencia. Paciencia, benignidad, que quiere decir humildad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Bien, ese es el fruto. Pero cuando somos llenos del Espíritu Santo, cuando lo buscamos, aún antes de ser bautizados en Espíritu Santo, ya tenemos un don, o dos, o tres. Así que no existe verdadero cristiano que no tenga don. Y hoy cuando cantábamos la primera canción que hablaba del Espíritu Santo, yo me regocijaba y decía cómo el Señor puso a la coordinadora para que cantemos ese coro tan hermoso que cantábamos al Espíritu Santo. Ella ni sabía lo que yo iba a predicar. Así que todos tenemos dones espirituales, que son regalos, capacidades, que a veces haces cosas que vos decís, ni yo me explico cómo lo pude hacer. No quiero que te entristezca, pero quiero decirte, no fuiste vos, fue el Espíritu Santo quien lo hizo a través del don que te dio, que te regaló. ¿Y por qué a veces está como adormecido? Por falta de conocimiento, por falta de consagración, por falta de búsqueda. Así que todos los creyentes verdaderos, los fieles cristianos, tenemos dones del Espíritu Santo. Y yo pretendo comenzar hoy a hablar de los dones del Espíritu Santo, pero esto me va a llevar varios mensajes, porque son muchos. Ahora quiero, antes de entrar propiamente en los dones, quiero hablar de los talentos naturales.
¿Qué son los talentos naturales? Son las capacidades que tienen todas las personas. Viste que cuando un niño ya es adolescente, tiene cierta habilidad para hacer una cosa, la otra. Desde chiquitito ya vemos que tienen ciertas habilidades para hacer una u otra cosa. Esos no son dones del Espíritu Santo, esos son los talentos. ¿Quién se los dio? Dios. Cuando nació un chico ya tiene talentos, habilidades naturales. Pero cuando nosotros nacemos de nuevo, cuando recibimos a Cristo en el corazón y se produce un cambio profundo en nuestra vida, el regalo del nuevo nacimiento es el don o los dones espirituales. Así que están allí, puede ser que está adormecido, pero Dios permita que se despierten, que se pongan en acción y que descubramos cómo sé qué don me dio el Señor a mí. Se activan generalmente cuando uno busca del Señor que el Espíritu Santo nos llene. Así que, como expliqué, dones quiere decir regalos, capacidades para servir al Señor. Y hoy vamos a comenzar con una meditación sobre los dones del Espíritu. En Primera de Corintios, capítulo 12, versículos 1 al 3. Primera de Corintios, capítulo 12, versículos 1 al 3, el apóstol Pablo dice: en cuanto a los dones espirituales, hermanos, quiero que entiendan bien este asunto. Otra versión dice: no quiero que ignoren acerca de los dones. Ustedes saben que cuando eran paganos se dejaban arrastrar hacia los ídolos mudos. Por eso les advierto que nadie que esté hablando por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús. Ni nadie puede decir Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. Hasta allí quedamos por el momento, después continuamos la lectura. En primer lugar, es necesario que entendamos bien sobre los dones. Tenemos que saber para qué son los dones, a quiénes nos da, qué objetivo, qué don tengo. 1, 2 o tal vez más, generalmente 1, 2 o 3. También cuando éramos paganos nos arrastraban hacia los ídolos mudos. No sé si habrá sido alguno de aquí, de aquellos que iban en peregrinaciones, caminatas, y no lo digo peyorativamente, despectivamente, ni con burla, lo digo incluso con un sentimiento de dolor, porque tal vez algunos de los que están presentes se mandaban unas caminatas de kilómetros y kilómetros y kilómetros. Iban yendo porque es lo único que le enseñaron, que sigan a una imagen de algo, una imagen que según la Biblia no tiene boca pero no habla, tiene oído pero no oye, tiene garganta pero no se expresa, tienen pies pero no caminan, pero sin embargo esa gente lo hace inocentemente porque le enseñaron a confiar en eso. Pero la Biblia está totalmente en contra de eso. Eso se llama idolatría. Idolatría es rendir culto, depositar fe y confianza en algo que no tiene vida. Y aun si esa gente o esas cosas tuviesen vida, tampoco. El único que es digno de adoración, de alabanza, es Dios. Dios y Jesucristo, como siendo Dios también, Dios el Hijo, Él también recibió la adoración de sus primeros discípulos y por eso nosotros en los cultos a veces adoramos al Señor Jesucristo. Así que eran arrastrados, dice, hacia los ídolos mudos. Dice que nadie que hable guiado por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús. Bueno, entre los corintios había tal vez algunas mezclas de costumbres paganas que se introdujo en la iglesia de Corinto, porque ellos trajeron muchas costumbres de su vida anterior y ahora dentro de la iglesia querían ejercer algunas prácticas que la trajeron del paganismo. Así que el apóstol Pablo les escribe a los cristianos de Corinto, estas son cartas correctivas para corregir, no para condenar, sino para corregir, para enseñar lo que se debe y lo que no se debe hacer. Obviamente que los ídolos de entonces eran diferentes a los nuestros, no eran los mismos, pero hay un común denominador. La Biblia enseña que detrás de cada ídolo hay demonios y la gente no sabe eso, que cuando sigue a un ídolo, a una imagen, a una estatua,
o cuando le deposita su confianza, en realidad detrás de eso hay poderes demoníacos. Yo quiero que recuerdes que Satanás siempre deseó ser adorado. Tanta fue la osadía, el atrevimiento, que a Jesús mismo en el desierto, cuando estaba en ayuno durante 40 días, le dijo a Jesús: todos estos reinos te daré si postrado me adorares. Y esa intención sigue. Los demonios quieren ser adorados. Por eso, no creas que es simplemente una cuestión de práctica así nomás. Todo eso encierra un plan estratégico satánico para que la gente nunca deposite su confianza en el único Dios verdadero y su único mediador, que es el Señor Jesucristo. La Biblia dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Así que cuando vemos personas así, no debiéramos burlarnos, debiéramos orar que Dios le ilumine la mente, que Dios le haga conocer al Dios viviente, que no es imagen. Hablando con la samaritana, Jesús le dijo: ustedes creen que se debe adorar en este monte, en el monte Gerizim. Nosotros los judíos adoramos en Jerusalén, pero viene la hora, y ahora es, cuando ni en Jerusalén ni en este monte adorarán al Padre, sino que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre a tales adoradores busca que le adoren. Por eso esta iglesia le adora al Señor. Dios es espíritu. Y aunque nuestros ojos y sentidos naturales no lo vean, Jesús está aquí en medio nuestro. Él dijo: donde se congreguen 2 o 3 en mi nombre, yo estaré en medio de ustedes. Bienvenido, Señor Jesucristo, a este culto, a este tiempo. Gloria a Dios. Y a veces uno, ingenuamente, como a mí me pasó al comienzo de mi vida espiritual hace 51 años, llegaron unas personas a casa para estudiar la Biblia y yo le dije: bienvenido, hermanos. Pero como leíamos con mi esposa mucho la Biblia, al poco tiempo nos dimos cuenta que pertenecían a una secta que niegan la divinidad de Jesús. Dice que Jesús fue un gran profeta, el Hijo de Dios, pero no es el creador de todo el universo, sino que es una creación de Dios, de Jehová. Así que ustedes ya saben de quién estoy hablando. Esas personas, de alguna manera, al negar quién es Jesús, están maldiciendo a Jesús. Pero le cortamos nosotros esa forma de llegar a casa. Le dije: hasta aquí llegamos, nos seguimos. ¿Por qué? Porque ustedes no reconocen que Jesucristo es Dios. Y ustedes no reconocen que el Espíritu Santo es una persona. Y le dijimos lo que enseña la palabra de Dios. Así que hay personas que sin querer maldicen a Jesús. Que Dios nos libre. Y nadie puede llamar Señor a Jesús sino por el Espíritu Santo. Claro, en nuestros días es muy fácil que nosotros digamos mi Señor Jesucristo. Pero tal vez no somos conscientes de lo que estamos diciendo. Mi Señor quiere decir que Él tiene el derecho, autoridad, potestad de gobernarme. Así que cuando yo declaro que Jesús es mi Señor, yo estoy reconociendo que Él tiene derecho, autoridad, potestad de gobernar mi vida. Y Él no lo va a hacer en forma de tiranía, sino si yo me someto a su dominio. Pero solamente cuando yo estoy sometido al dominio de Jesucristo, tengo victoria sobre el diablo, sobre los demonios, sobre las brujerías, sobre el oscurantismo, sobre todas las cosas malas. Con Cristo somos más que vencedores, porque Cristo venció la muerte, venció el infierno, venció al diablo. Así que, hermanos queridos, tenemos que tener cuidado de lo que cree la gente y también nosotros no dejarnos arrastrar. Ahora, decir Señor en aquellos días a Cristo era una terrible ofensa a los césares, porque en aquellos días le llamaban Señor al César, al emperador, y aquel que le decía Señor al Señor Jesucristo se exponía a la muerte porque estaba desafiando el señorío de los emperadores. Así que hoy por hoy tenemos que tener cuidado cuando decimos mi Señor Jesucristo. ¿Somos conscientes de lo que decimos? Bueno, Dios quiere que seamos conscientes y le podamos dar que Jesús gobierne sobre nuestra vida. Te puedo asegurar
que si Jesús gobierna plenamente nuestra vida, somos más que vencedores, somos campeones. El diablo no nos puede tocar, nadie no nos puede hacer nada. ¿Por qué razón? Porque Él está sobre nosotros para protegernos, para guiarnos, para conducirnos en la vida. Él es nuestro buen pastor. Avanzamos ahora ya, casi ya entrando en los dones, en los versículos 4 al 6. Dicen, ahora bien, versículos 4 al 6, ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo espíritu. Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Lo enfaticé eso para que tengas por seguro que no hay excepciones. Dios no discrimina. Dios quiere y puso su espíritu en vos y recibiste a Cristo y te dio 1, 2 o más dones, capacidades para servirle. En el versículo 4 dice que hay diversos dones, diversas capacidades, distintas capacidades de servir y menciona al Espíritu Santo. El versículo 4. El versículo 5 dice que hay diversas maneras de servir, diversas maneras de servir al Señor. No podemos servir todos de la misma manera. Aún teniendo el mismo don, te voy a poner un ejemplo. Suponete que alguien recibió el don de ser evangelista, pero a pesar de tener el don de evangelista, algunos evangelizan a multitudes. Vamos a poner un ejemplo como Anacondia, como Gigi Ávila, multitudes. Hay otros que también recibieron el don de evangelismo, pero en vez de hacerlo a través de una multitudinaria cantidad de personas, lo hace a través de la radio, de la televisión, de los medios masivos. Y hay otros que tienen el don de evangelista, pero lo hacen personalmente. Están hablando con alguien y enseguida le empiezan a hablar de Jesús. Son evangelistas, con el mismo don, de distintas maneras de servir. Ahí tenés un ejemplo. Menciona, y en el versículo 5 menciona al Señor Jesucristo. Menciona al Señor Jesucristo. El versículo 6 dice que hay diversas funciones. Dios obra de distintas maneras. Dice también, pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas en todos, si se lo permitimos. Y menciona a Dios el Padre. ¿Qué estamos viendo? Que está involucrada la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo en este tema que estamos hablando. Pero el que reparte los dones no es Dios el Padre, no es Dios el Hijo. El que reparte los dones es Dios el Espíritu Santo. ¿Estamos yendo, hermano? Esa es la prerrogativa del Espíritu Santo. Él te dio algún don. Es seguro. El Espíritu Santo decidió qué don vas a usarlo para la gloria de Dios y para servirle a Él. Eso Él lo hace cuando nacemos de nuevo. Así que hay diversos dones, diversas maneras de servir y diversas funciones. No hay uniformidad, sino que hay diversidad y a pesar de eso debe haber unidad para que funcione bien el cuerpo de Cristo que es la iglesia. Voy a repetir este pensamiento. No hay uniformidad. ¿Qué sería eso? Que todos tengamos el mismo don. No funcionaría. Pensá en un cuerpo humano, si todo el cuerpo fuera brazo, o si todo el cuerpo fuera piernas, no funcionaría el cuerpo. No hay uniformidad, sino diversidad. Y a pesar de eso debe haber unidad para que el cuerpo funcione, el cuerpo humano. Eso mismo debe ocurrir en la iglesia. En el diseño de Dios, la iglesia, que no son las paredes, sino nosotros, fuimos diseñados para que nadie esté inactivo. En el plan de Dios no existe eso de ser un simple oyente. Dios nos quiere ocupar a todos. ¿En qué cosa, pastor? Dígame qué voy a hacer. No, el Espíritu Santo te va a indicar en qué hacer. ¿Y cómo descubro? Cómo descubrir el don que Dios me dio, uno lo descubre estando activo en la iglesia. Pruebo de hacer una cosa, me cuesta, no me gusta,
lo hago como por obligación. Pruebo de hacer otra cosa. Sí, esto me sale un poco mejor, pero no es lo mío. Pruebo de hacer otra cosa. Ahí descubrí, esto me apasiona. Siento algo que me sacude. Nadie me lo tiene que pedir. Siento una pasión por hacer eso. Está en función el don del Espíritu Santo. Vamos a poner un ejemplo. En cualquier momento estás enseñando. ¿Quién te dijo que enseñe? Nadie. Pero yo siento esa pasión de enseñarle a la gente, enseñarle esto, enseñarle lo otro, lo otro, lo otro, lo otro. Te dio el don de la enseñanza. No, pero a mí no me gusta eso. A mí me gusta visitar enfermos, me gusta orar por los que están pasando momentos difíciles. Tenés tal vez el don de la consolación, el don de la oración, de la intercesión. Vamos yendo, hermano. Pero hay muchos cristianos que se cruzan de brazos y dicen, el día que Dios me muestre el don que tengo, me pongo en acción. Quiero darte una mala noticia. Con brazos cruzados nunca el Señor te va a mostrar. Cuando te pones a hacer las cosas, enseguidita descubrís cuál es tu área de acción, cuál es tu don, porque te va a apasionar. Vas a sentirte como pez en el agua, como digo yo siempre. Pero si no estás en el área para la cual el Señor te diseñó, vas a sentirte como un pez fuera del agua, boqueando, haciendo el esfuerzo por sobrevivir. Dios creó los peces para el agua, creó las aves para el aire. Dios puso un don o dos o tres dentro tuyo para que hagas algo que te apasiona. Pero también tenemos un enemigo que dice, no lo hagas, vos no servís, vos ya estás muy viejo, vos no tenés fuerza. Y vos que le seguís la corriente, no digo que le siga, pero ¿cuántos cristianos dicen, es verdad, yo ya para qué sirvo? Yo lo único que sirvo es para ir a la iglesia de vez en cuando, escuchar mensaje y tirar para adelante. Yo quiero desarmar esa estrategia satánica. Todos los que están acá, si son seguidores de Cristo, son elementos valiosísimos, instrumentos para la gloria de Dios que el Señor diseñó para extender su reino. Pero ¿será posible? Yo que me creía tan poca cosa. Sí, lo puso dentro de vasos de barro. Un tesoro en vasos de barro. Nosotros somos el vaso de barro. Y el tesoro es la presencia del Señor, su Espíritu Santo, el don que me dio. Así que eso enseña la palabra de Dios. Así que se parece al cuerpo humano, ya lo expliqué, pero todos debieran estar funcionando. Pero pastor, yo nunca hice nada. Bueno, estás perjudicándote a vos mismo, porque te tornás un creyente aburrido. La vida cristiana no te apasiona, es casi una obligación. Estás haciendo que el cuerpo de Cristo no crezca. Porque ¿qué podrías hacer? Vamos a suponer un animal, un cuadrúpedo, que le falta una pata, que le falta dos. ¿Podría caminar? Fue diseñado para caminar 4 patas. Suponte un ave que tiene dos patitas. Si le cortas una pata, bueno, ¿cómo se la va a arreglar? Muy mal. Querido mío, por eso las iglesias no crecen. Porque hay muchos valiosos cristianos que están pensando que ellos no sirven para nada. Fue muy astuto el diablo de decirle, mira, vos no estudiaste, no estás preparado, no es el tiempo, alguna vez, y prorrogan su tiempo de acción. O si no, ya soy muy viejo, no tengo preparación. Te acostumbraste a ser un brazo enyesado. A ver si me explico. ¿Qué pasa con un brazo enyesado? Ahí lo tengo. Endurecido, entumecido. Y yo quiero esta mañana romper los yesos. ¿Para qué? Porque cada miembro es muy valioso a los ojos del Señor. Y Dios tiene un plan para cada uno. Y todos no tenemos que hacer la misma cosa, sino que todos tenemos que cumplir la función que Él nos diseñó. Pastor, asígname una tarea. ¡No! Yo te voy a
Orar para que el Espíritu Santo te muestre cuál es la tarea para la cual Él te diseñó, y vas a disfrutar y vas a decir, me falta tiempo, porque si hay cosa que me produce gozo, es servirle al Señor en esta área. No importa si yo lo descubrí a los 50, 60, 70, 80 años, pero al fin de cuentas tenemos que descubrir en qué área tenemos que servirle al Señor. Porque el creyente que no le sirve, un creyente que finalmente se aburre y se puede apartar del Señor. Porque no fuimos diseñados para estar en quietud, sino en acción, continuamente en acción. Avanzamos al versículo 7. Dice, quiero que prestes atención, a cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. Quiero aclararte algo. El don que Dios te dio y que me dio a mí no es para tu beneficio ni es para el mío. Es para el beneficio de todos los demás. Pero pastor, y para mí es el don de los demás que te van a beneficiar y te van a bendecir. Te quiero leer lo que dice el apóstol Pedro. Como buenos administradores de los diferentes dones de Dios, cada uno de ustedes sirva a los demás según lo que haya recibido. Los dones no son para mí, son para servir al Señor, sirviendo a mis hermanos, a mi prójimo, a la gente. Eso está en 1 Pedro 4:10. En la primera parte del versículo 8, dice, a unos Dios les da por el Espíritu palabra de sabiduría. Palabra de sabiduría. ¿Qué significa eso de palabra de sabiduría? Eso significa tener la capacidad de dar consejos sabios. ¿A quiénes le da? A los que le da. Vos te vas a una persona y le preguntás una cosa y se equivoca tremendamente. Y vos también te equivocaste porque le hiciste caso. Pero si te vas a alguien que tiene el don de sabiduría, te va a decir exactamente lo que te conviene y lo que no te conviene. Porque no es la persona, es el don de sabiduría que está en la persona. ¿Me explico, hermano? Don de sabiduría, consejo sabio, hablar con sabiduría, decidir sabiamente. Ahora, convengamos en algo. Todos los cristianos necesitamos sabiduría para vivir la vida cristiana. Pero eso no se trata del don de sabiduría, se trata de la sabiduría que necesitamos todos. Por eso, en la carta de Santiago leemos, si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la ola del mar que es arrastrada de una parte a otra por el viento. No crea pues que quien proceda de esa forma recibirá cosa alguna del Señor. Yo le vivo pidiendo sabiduría al Señor para no equivocarme tanto. Y a pesar de eso me equivoco. Pero no creo tener el don de sabiduría. Pero en algún momento me regocijé porque tuve que tomar decisiones difíciles. Y le dije al Señor, en tu amor y misericordia, no permita que me equivoque, porque puedo no solamente equivocarme yo, sino hacer equivocar a otras personas. Y en ese momento vino a mi mente y a mi corazón algo que no se me había ocurrido. Y no dije, ¡oh! Se me encendió la luz, qué brillante soy. No, dije, gracias Espíritu Santo, me diste una respuesta. Me ocurrió varias veces en estos últimos tiempos. Y después yo me deslumbré y dije, gracias Señor. Jamás se me hubiese ocurrido esa salida, pero esa salida fue tu provisión de darme sabiduría para esa situación que humanamente no tenía salida. Así que ahí estamos viendo el don de sabiduría. O sea, el don de sabiduría y la sabiduría común. El don no hace falta pedirlo, porque el don ya te lo dio. ¿Será que yo tengo el don de sabiduría? No sé. Preguntárselo al Señor. O tratar de ver la necesidad de alguien y ver si el Señor te da un consejo sabio, y si resulta, pues es probable que tengas el don de sabiduría. ¿Y cuánta gente en la iglesia dice, pastor, yo sabía que podría ocurrir eso, no quise abrir la boca para no meterme en el tema? Y yo dije, ¿por qué no hablar
¿por qué no me dijiste o no le dijiste a la persona? Dios te dio el don de la sabiduría, pero no lo estás aprovechando. ¿Me explico, hermanos? Así que esto es una cuestión de tomar decisiones. Quiero explicarte algunas cosas. Jesús tenía todos los dones. Todos los dones. Un día le trajeron a una mujer adúltera y le quisieron hacer una trampa al Señor. Porque en la ley mosaica, la ley que dio Dios por medio de Moisés, decía que cuando había una mujer adúltera y un hombre adúltero, tenían que matarlo a pedradas. Y la trajeron a la adúltera y le dijimos, Señor, esta mujer ha sido encontrada en pleno adulterio. ¿Qué hacemos? Y esa era una pregunta capciosa. Si el Señor decía, perdónenla, tengan misericordia, le iban a decir, no estás cumpliendo la ley que mandó Dios a través de Moisés. Y si él decía, bueno, apedréenla, se merece, le iban a decir, ¿dónde está tu amor a la gente que estás predicando? Y él escribía en el suelo, escribía en el suelo. ¿Qué hacemos? Y él le dijo, bien, el que esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra. Y siguió escribiendo. Y al ratito no estaba nadie. Dice que se fueron todos, comenzando con los más viejos. Se quedó solo frente a la mujer. Y le dijo, mujer, ¿nadie te ha condenado? No, Señor. Y quiero que escuche esta palabra tan amorosa y tierna de Jesús. Él podía condenarla porque no tenía pecado. Le dijo, ni yo te condeno, pero vete y no peques más. Le dio la oportunidad de corregir su vida. Qué tremendo el amor de Jesús. En otra oportunidad le quisieron hacer otra trampa. Los del Imperio Romano querían hacerle caer con el tema de los impuestos. Le dijeron, Señor, tú que enseñas la verdad, ¿hay que pagar los impuestos, los tributos al Imperio Romano? Y si él decía que no, lo iban a acusar ante el César. Y si él decía que sí, decía, ¿pero cómo? ¿Hay que darle al imperio o hay que dar para Dios? ¿Qué dijo Jesús? Muéstrenme la moneda. ¿Qué dice acá? ¿Qué imagen hay? Del César. Y le vino el don de sabiduría que ya estaba en él. Den al César lo que es del César y den a Dios lo que es de Dios. El don de sabiduría estaba en plenitud. Ese don podés tenerlo vos sin que se lo sepa, sin que sepa. La segunda parte del versículo 8 dice, a otros por el mismo espíritu palabra de conocimiento. En otras versiones dice palabra de ciencia, palabra de ciencia. La palabra de ciencia significa poder saber cosas que humanamente no podemos saber. Es el conocimiento sobrenatural de algo que nuestros sentidos comunes no alcanzan a descifrar. Por ejemplo, cuando Felipe le habló a Natanael y le dijo, hemos descubierto al Mesías. Y le dijo Natanael, pero de Nazaret puede salir algo bueno. Ven y ven a probarlo. Y se acerca a Natanael y Jesús le dice, acá viene un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y se sorprende Natanael. Y le dice a Jesús, te vi debajo de la higuera antes que Felipe te llamara. Y lo había visto. Físicamente no. La palabra de ciencia le reveló lo que estaba haciendo Natanael antes de llegar a Jesús. ¿Qué estuvo en acción? El don de ciencia. En otra oportunidad, Jesús estuvo frente a la samaritana y estuvo hablando y en un momento dado le dice, ven a llamar a tu marido. Él sabía todo y le dice, no tengo marido. Bien has dicho, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tiene no es tu marido. Se sorprende la mujer. Él no quiso lastimarla ni ofenderla, le estaba ofreciendo el agua de vida, el perdón, la salvación. Pero ¿qué pasó? El don de ciencia le reveló la condición de esa mujer. La persona que tiene el don de ciencia es capaz de ver la situación de cualquier persona, pero no para salir a chismear,
no para salir a comentar, sino para decirle, ¿sabes? Dios me reveló que tu condición es esta y esta, yo te quiero ayudar. Vení en privado, yo voy a orar por vos. ¿Me explico, hermano? Es necesario el don de ciencia. En otra oportunidad, el apóstol Pedro recibió que Ananías y Zafira, que vendieron una propiedad y dijeron que trajeron todo el precio de la propiedad. Pero en el acto, el apóstol Pedro se da cuenta que es una mentira. Y le dice, vendieron en tanto, sí en tanto. ¿Por qué te atreviste a mentirle al Espíritu Santo? Y cayó muerto Ananías. Y sucede lo mismo con Zafira, su mujer. ¿Quién le reveló al apóstol Pedro esa condición? El don de ciencia. El don de ciencia te permite ver cosas, no espíritu de adivinación, esa es otra cosa. El don de ciencia te permite ver cosas en las personas para ayudarlas, no para salir a dispersar su intimidad, para decirle, yo sé lo que te pasa, yo sé lo que te está pasando. El don de ciencia muchas veces actúa en el predicador sin que él se dé cuenta. Y la persona que viene por primera vez sale temblando. Le dice, por ejemplo, a la esposa, ¿vos le contaste toda mi vida? No, ¿cómo se te ocurre? Pero me describió mi vida. Dijo todo lo que yo soy. El pastor, el predicador ni sabía. Pero en ese momento el don de ciencia le estuvo revelando, sin saber para quién, una condición que era necesario para decirle, a pesar de todo, Dios te ama, Dios te quiere perdonar, Dios te quiere ayudar. ¿Me explico, hermano? Quiero concluir con algo real. Hace algún tiempo, ya varios meses, yo estuve pasando un momento muy mal, muy triste, muy doloroso por la partida de nuestra hija. Yo no se lo dije ni a mi esposa, lo sabía yo solo, para no agregarle dolor a ella. Pero un hermano de esta congregación me vino y me dijo, pastor, yo quiero hablar con usted. ¿Sí? A usted le pasa esto y esto y esto y esto. Yo casi me caigo de espanto y de asombro. Me describió lo que me pasaba interiormente. Dios en ese momento le dio el don de ciencia y pudo ver mi interior. Pero Dios me dio un mensaje para usted. Dímelo, le dije. Dámelo. Y fue un mensaje tremendamente alentador que me sacó del pozo de la angustia, de la depresión, de la tristeza y del dolor. Un hermano que esta mañana está presente acá en la congregación. Así que no diga, esto es cosa del pasado, esto es cosa de otra congregación. Ese hermano se dejó guiar por el Señor y recibió palabra de ciencia para ayudarme. Muchos de ustedes tienen don de ciencia y hoy se están enterando. Cuando Dios te muestra la condición de alguien, no salgas a comentar, ni ores con alguien. Vamos a orar por fulano. Y en tu oración te empezás a decir los secretos de la otra persona. Sabelo vos solamente. Y andá a la persona y decirle, tengo una palabra que dar. Y decirle, Dios me mostró esto y esto y esto, pero Dios te ama, Dios te va a sacar adelante, yo te voy a acompañar, yo te voy a orar. Porque el don es para ser usado para la gloria de Dios y para ayudar a los hermanos. Querida iglesia, Dios quiere tener una iglesia activa, quiere tener una iglesia cuyos dones están en ejercicio. No me alcanza más el tiempo, puede ver solamente, someramente, el don de sabiduría y el don de ciencia o conocimiento. ¿La seguimos en otro culto? ¿Sí, hermanos? La seguimos en otro culto, pero desde hoy te encargo una tarea. Decirle, Señor, a partir de ahora puedes usar el don que me regalaste. Yo estoy dispuesto, pero voy a ser muy prudente. Yo lo voy a usar para la gloria tuya y lo voy a usar para bendecir a quien esté pasando un momento difícil. El que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Señor te dice y me dice.